Alonso de Barzana es un personaje muy particular, un héroe en su época. Su gran promotor es el Papa Francisco. Solamente digo unos titulares para ver la importancia de este personaje. En primer lugar, fue discípulo de San Juan de Ávila, el gran santo apóstol de Andalucía. Después entró en la compañía de Jesús, en los jesuitas, siendo ya mayor, un cura ya ordenado de 36 años, y consiguió ir a las misiones, que es lo que a él le interesaba. Recorrió Perú, la actual Perú, Bolivia, Argentina y Paraguay. Estamos en la segunda mitad del siglo XVI. Él murió en 1598. Pero además aprendió 11 lenguas nativas: el quechua, aymara, tonocoté, lule, 11 lenguas que hablaban los indios de allí para poder predicarles en sus propias lenguas. Y de todas ellas escribió gramáticas, vocabularios, sermonarios. Es decir, que es un personaje clave para el proceso de evangelización de Sudamérica. Por eso ya sus contemporáneos le llamaban el Francisco Javier de las Indias Occidentales. El otro, el original, fue el San Francisco Javier de las Indias Orientales, desde la India a Japón, y quiso entrar en China. El papel que hizo Javier en las Indias Orientales, de alguna forma lo hizo Barzana en las Indias Occidentales. Bueno, estamos en Belinchón, un pueblo que tiene su historia, y Barzana pues nació en él. Es decir, probablemente sea el personaje de más trascendencia internacional que ha nacido en este pueblo de Belinchón. La verdad es que hay solamente una fuente que dice que nació en Belinchón, porque las otras fuentes lo hacen nacer o en Baeza, o en Córdoba, o en otras ciudades. Pero hay una fuente muy fiable, que es la única fuente que nos da bastante información de su vida antes de entrar en los jesuitas. Nos habla de su familia, da los nombres de su padre, de su madre, de sus hermanas, de su hermano, por lo tanto es muy fiable. Y esta fuente es una carta larga que escribió una persona que lo había tratado mucho cuando él iba de apostolado a un pueblo de la provincia de Jaén que se llama Iznatoraz. Y este personaje en esta carta, sin duda ninguna, dice que nació en Belinchón, que entonces pertenecía al arzobispado de Toledo. Él era de una familia de origen judío, y en Belinchón había una colonia judía, un gueto judío de cierta importancia. Su padre era médico itinerante, que eso también denota su origen judío, porque era una profesión muy propia de los judíos, los médicos itinerantes, y tenían 2 hermanas y un hermano. Y los padres, cuando el padre murió, la madre con los hijos se fue a Baeza, y allí él estudió en la universidad. Pero su origen está en Belinchón. Lo que ya no sabemos cuánto tiempo vivió la familia aquí, o si estuvo por los alrededores, porque la fuente esta habla de su etapa en Jaén, pero no dice mucho más de su etapa en Belinchón. El gran valedor y promotor de Alonso de Barzana es el Papa Francisco, que es jesuita, y como Alonso de Barzana fue uno de los primeros jesuitas que fueron al norte de Argentina, cuando el Papa estuvo en Córdoba de Argentina, oyó hablar de este Barzana, y desde entonces se convirtió en un promotor y en un seguidor suyo. Fue una figura que al Papa le impresionó mucho su celo misionero. Entró en contacto con tribus que no estaban todavía socializadas, en tribus, algunas de ellas eran caníbales, y él pues salió ileso. El Papa, cuando fue elegido Papa, un día fue al prefecto de la Causa de los Santos mostrándole su interés de que se investigara la posibilidad de introducir la causa de canonización de Alonso de Barzana. El prefecto de la Causa de los Santos siguió la cadena de mando, llamó a nuestro postulador general de los jesuitas, el postulador habló con el general, y el superior general le escribió a 4 provinciales pidiéndole que le encargaran a alguien que estudiara a este personaje, y mi provincial de España me lo pidió a mí. Entonces empecé estudiando su etapa de España, encontré mucha documentación, es decir, un personaje que ha dejado mucha huella documental, y después ya amplié a la etapa de América, y ahí escribí 2 artículos y un libro que creo, modestia aparte, que soy el especialista internacional número 1, porque no creo que haya habido nadie que haya estudiado tanto a Barzana como yo. Lo principal de Alonso de Barzana es que es un hombre que nació en Belinchón y ha llevado el nombre de Belinchón
a América. Incluso hay otra anécdota, y es que estamos en el palacio de don Francisco de Toledo, que fue virrey del Perú, y el viaje a Perú lo hicieron juntos, en el mismo barco. Pues seguro que comentaron en más de una ocasión: ¿y tú de dónde eres? No, entonces le diría: ¿y su reverencia de dónde es? Y el otro diría: pues yo nací en Belinchón. Ah, pues yo en Belinchón tengo una casita, pues cuando volvamos te invito a mi casa. O sea que es curioso cómo coinciden las historias en los lugares, ¿no?